Nuevamente este hermoso privilegio, hermanos, que se me ha sido encomendado. Gloria a Dios. Para honra y gloria de Jehová nuestro Dios, hermanos. Vamos a... Jesús. Gloria a Dios. Vamos a meditar un poco sobre lo que es la palabra de Jehová nuestro Dios. Y voy a pedirles, por favor, hermanos, de que vayamos al libro de Primera Timoteo, capítulo 4, verso 6. ¿Que vive, hermanos? Cristo Jesús. Y si Cristo vive, vive su pueblo, ¿verdad? Libro de Primera Timoteo, capítulo 4, verso 6. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leer la preciosa palabra como está escrita. En el nombre poderoso de Jehová Dios de los ejércitos, el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el nombre poderoso del Espíritu Santo de Dios, el gran consolador, y dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, porque esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Gloria a Dios. Palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Como siempre vemos al apóstol pues aconsejando a Timoteo, y en esta ocasión pues escribe esta carta. Y si usted ya vio ahí, dice: un buen ministro de Jesucristo. Cuando hablamos de ministro, ya sabemos, hermanos, de que son todas aquellas personas que están a cargo, o aquellas personas que administran
la obra de Dios, ya sea en una o en otra iglesia. Aquí el tema arriba, si usted dice, un buen ministro de Jesucristo. Ya sabemos también que así como dice un buen ministro de Jesucristo, pues ya sabemos que también hay malos ministros. Ya anteriormente he puesto algunos ejemplos de esto. Hoy por cuestión de tiempo pues no lo vamos a hacer, pero aquí dice un buen ministro de Jesucristo. Y si yo soy un ministro de Jesucristo, no lo tengo que decir yo, sino que lo diga el pueblo. Porque si yo me autoproclamo ministro, lo estoy haciendo únicamente yo, pero para el pueblo tal vez no lo soy. Pero de una cosa yo puedo sí estar seguro, que si lo fuera mi Padre que está en los cielos, Él lo sabe. Pero de lo que yo estoy seguro de que soy un hijo de Dios, y palabra de Dios es la que yo hablo, para honra y gloria de Él. Pero aquí dice un buen ministro de Jesucristo. Me voy a poner como ejemplo en esta noche que si yo quiero ser un ministro de Jesucristo, un buen ministro. Esta palabra, hermanos, es especialmente para aquella persona que está ejerciendo lo que es el ministro de alguna obra de Dios. Aquellos que están encargados. O sea, toda la palabra es para todos, pero aquí está especialmente para esta persona. Y si yo quiero ser un ministro de Jesucristo, un buen ministro del Evangelio, esta palabra es para mí. Por eso me voy a poner en esta noche como ejemplo qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer. Y dice la palabra que hemos leído: si esto enseñas a los hermanos, dice, serás buen ministro de Jesucristo, dice, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra de la fe, ya sabemos, hermanos, que es la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y así decirlo toda la Escritura. Y dice que seré nutrido, dice. O sea, seré alguien fuerte. Una persona cuando no es nutrida, hermanos, estamos hablando de una persona que no se alimenta bien. Estamos hablando que esa persona como que está un poquito, digamos, delgadito. Una persona que está propensa especialmente a caer en alguna enfermedad porque no tiene la suficiente vitamina. Pero una persona que se alimenta como tiene que ser, esa persona físicamente está nutrida. Y lo mismo es el Hijo de Dios. Si nosotros como hijos de Dios venimos y leemos la Biblia, la leemos de tal manera que nosotros le ponemos especial cuidado y la leemos como, digamos, como una gran necesidad para nosotros. Entonces nosotros nos estamos nutriendo también espiritualmente. Y dice, nutrido, dice, con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, la doctrina que ya sabemos que de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 7 dice, desecha, dice, las fábulas profanas y de viejas, dice, ejercítate para la piedad. ¿Qué es lo que me está aconsejando? Cuando la Biblia aquí se refiere a fábulas, aquí tengo algo que da el significado de la fábula, porque algunos podemos desconocer lo que significa. Dice que eso significa
inventar historias, son relatos cortos, muy divertidos. Eso es algo del significado de fábulas. Pero si usted ve ahí, dice fábulas, dice profanas. Esto significa tratar algo, dice, sagrado, sin el debido respeto. O profanarlos. ¿Qué quiere decir cuando le está aconsejando al apóstol Timoteo, al apóstol Pablo, cuando le dice desecha las fábulas profanas? ¿Qué me está aconsejando a mí si yo quiero ser un buen ministro del Evangelio? Que yo, hermanos, tengo que guardarme. Que yo allá en mi trabajo donde yo esté, hermanos, tengo que tener cuidado de no andarme, digamos, metiendo en estas cosas, en esos, digamos, inventos de historias con el fin de por ejemplo, de andarme divirtiendo yo o andar divirtiendo a alguien. O sea, haciendo reír a alguien. Eso es en cuanto, hermanos, allá donde yo trabajo, en cuanto en cualquier parte donde yo me encuentre. Pero también así, hermanos, esto también, hermanos, esto yo lo tendría que aplicar en el momento que yo estoy en la casa de Dios también. En el momento, hermanos, de que yo vengo a adorar a mi Dios. Tengo que evitarme yo de hacer estas cosas si yo quiero ser un buen ministro del Evangelio. En el momento, hermanos, de que yo vengo a hablar la palabra de mi Dios, yo tengo que evitar venir y hablar la palabra de una manera, hermanos, que no es muy conveniente. Por ejemplo, que yo venga y quiera venir a hacerlo reír, por ejemplo, a usted. Si yo vengo y hago esto, estoy faltándole al respeto a lo que es la palabra de mi Dios. Y también estoy faltando al respeto a lo que es este lugar santo. Entonces eso es lo que aconseja aquí, que dice, desecha, dice, las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. O sea que si yo vengo, tengo que venir y hablar la palabra de Dios, pero no con aquella intención de que usted, hermanos, usted venga y se siente, digamos, contento en su carne, porque yo le estoy hablando a usted de una manera, digamos, lo más bonito que yo quiera hablarle. Porque si yo vengo y hablo esto, estoy agradándole a su carne, se está llenando su carne, pero su espíritu no se está llenando. Yo tengo que venir y hablar la palabra de la mejor manera, de forma de no faltar al respeto ni a la palabra de mi Dios, ni al lugar donde yo estoy parado en este momento. Cuando nosotros venimos y vemos el ejemplo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, Él viene y habló la palabra de Dios, y en una ocasión ya sabemos que se le acercó un discípulo, se le acercó Pedro, si no me recuerdo, y le dijo, Señor, qué dura tu palabra, la gente se está yendo. ¿Y qué fue lo que le dijo él? Vete tú también entonces, le dijo. Como he dicho anteriormente, la palabra de Dios es así de dura. En otras ocasiones ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino y le hablaba y decía, escribas y fariseos hipócritas. Y esto lo dijo en varias ocasiones. Nuestro Señor Jesucristo venía a hablar la palabra de Dios, venía a dar el mensaje de nuestro Dios. Vemos en Él nuestro mayor ejemplo como un principal ministro del Evangelio.
Y si vemos también a nuestro Señor Jesucristo, también si vemos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro también, ellos hablaban la palabra de Dios con una autoridad también. Y así también podemos poner el ejemplo de nuestro hermano Esteban también, que dice la Biblia de que cuando pues él les hablaba a los hombres la palabra de Dios, pues ellos dicen que ellos crujían los dientes. Y por eso fue que al hermano, pues a él lo mataron. Y a nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera, lo buscaban para darle muerte, porque él venía a predicar la palabra de Dios como tenía que hacerlo. Dice, el 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ya hemos hablado anteriormente de esto. A mí de nada me sirve, hermanos, que yo me vaya a estar todos los días, un ejemplo, en la cancha de fútbol, en un gimnasio, que yo me vaya a poner, hermanos, a hacer ejercicio para mi vida corporal. De nada me va a servir si yo vengo y me aparto de lo que es lo espiritual, me aparto, hermano, de estar leyendo la Biblia, de estar orándole a mi Dios, de estar ayunando, de estarle alabando su santo y poderoso nombre. De nada me sirve, porque así como yo me estoy ejercitando en la carne, me estoy ejercitando por quererme ver mejor. ¿De qué me sirve si con todo y esto, hermano, yo me voy a ir para el infierno? No sirve de nada, hermano. Por eso que el Hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? El Hijo de Dios y aquel, como dice aquí, un buen ministro de Jesucristo, lo que tiene que hacer es buscar de lo espiritual. Dígale la verdad, hermano. Dice, aquí dice el corporal, dice, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene, dice, promesa de esta vida presente y de la venidera. La piedad, gracias a Dios, hermanos, nosotros sabemos de que a nosotros se nos ha sido enseñado en este lugar de las obras de piedad, las obras de misericordia, ¿verdad? Eso es bueno, hermanos, que nosotros como hijos de Dios sigamos esta enseñanza, hermanos, y sigámosla practicando. Aquí está diciendo que el buen ministro del Evangelio tiene que practicar lo que es la piedad. Y aquí dice, la piedad, dice, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. O sea que sí vale, pero hay gente por allá afuera que anda diciendo que eso no vale para nada. Pero esa es la gente, hermanos, que lastimosamente le ha enseñado mal y que no tienen amor para con su prójimo. Aquí dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Aquí dice por todos. Palabra fiel es esta, la palabra de Dios. Cuando hay un mensaje, hermano, yo por ejemplo el mensaje de ayer, yo pues me estuve gozando en varios mensajes, me gozo, hermano. Cuando hay algo que es para mí, yo tengo que decir, esto es mío. Porque se lee la palabra de Dios, se da el discernimiento como Dios le dice al hombre que lo dé al Hijo de Él. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida, dice, por todos. Pero a veces, hermanos, como que lastimosamente, como que a veces no queremos recibir la palabra de Dios. A veces, hermanos, sabemos de que no le hace quien esté al frente, quien esté predicando, hermanos, pero a veces el Hijo de Dios como que no quisiera recibir la palabra. Y aquí me está diciendo que para que alguien sea un buen ministro del Evangelio, tiene que recibir la palabra. Porque la palabra dice que es fiel y digna de ser, dice, recibida por todos. Pero a veces como que no queremos. Dice, porque por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que Él es el Salvador, dice, de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, de todos nosotros. Porque nosotros, hermanos, creemos en un Dios verdadero. Creemos en nuestro Señor Jesucristo.
y creemos en el Espíritu Santo también. Amén. Pero esto no es para aquellos que no creen, que están allá afuera. Esto es para el pueblo de Dios. Sí, amén. Esto manda, dice, y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que dice, sé ejemplo de los creyentes. Esto manda y enseña. O sea, me está diciendo que tengo que decir, hagan esto, pero tengo que ser ejemplo también. Manda, dice, y enseña. Ninguno, dice, tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Tal vez alguien podría, digamos, pasar aquí a este lugar, o ya sea en otro lugar, en otra iglesia, y podría ser alguien muy, digamos, un joven. Pero ya anteriormente, pues yo creo que ya he dicho anteriormente de que Dios, por su misericordia, puede llenar a un joven de su Espíritu Santo. Y puede llenar y puede traer un mensaje, hermanos, en donde le esté hablando al pueblo, aquel que esté caminando mal, pues Dios ahí le va a hablar a través de este joven, porque está lleno de su Espíritu Santo. Pero a veces, hermanos, por ser joven, tal vez alguien que sea mayor va a decir, ¿y qué me va a enseñar este cipote a mí? Si cuando yo vine del camino del Evangelio, él pues ni siquiera había nacido. Aquí le está diciendo que ninguno tenga en poco tu juventud. Nosotros como hijos de Dios, no tenemos que tener, como dice, en poco a alguien solo por el hecho de que es alguien nuevo en la obra. Solo por el hecho de que va caminando, va iniciando su camino en el Evangelio. Porque a veces, lastimosamente, hay personas que llegan nuevas a la obra, pero son de mayor ejemplo que lo que ya estamos ya de muchos años en el camino de Dios. Dice, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabras, o sea, en nuestra forma de hablar. Todo hijo de Dios, hermanos, tiene que tener cuidado cómo se expresa. Ya he dicho anteriormente, porque si yo no tengo cuidado cómo yo me expreso, allá afuera, hermanos, hay muchas personas de que a veces quieren llegar al Evangelio, pero si yo estoy dando un mal ejemplo, no van a llegar. Y eso va a correr por cuenta mía. Dios me lo va a demandar a mí. Y dice, en palabras, conducta, ya sabemos. Nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, ahí va involucrado, hermano, nuestro testimonio. Sabemos de que el Hijo de Dios nunca se va a distinguir, hermano, por andar el varón con una Biblia debajo del brazo, con su camisa bien arregladita, no se distingue por eso, sino que se va a distinguir por los frutos que anda dando. Porque yo puedo andar así como ando arreglado, hermanos, pero si yo ando dando un mal fruto allá afuera, la gente no va a decir que yo soy cristiano. Y si yo digo que soy cristiano, va a ser blasfemado el camino del Evangelio por culpa mía. Por eso que el Hijo de Dios, hermanos, tiene que procurar dar ese testimonio de afuera, que no diga usted, que no diga yo soy cristiano, sino que la gente que está alrededor mía, aquella gente, hermanos, donde quiera que yo voy, diga, él sí es hijo de Dios, porque él está dando esos frutos que dice la palabra de Dios, estos frutos del Espíritu Santo. Y dice, amor, dice, ya sabemos que el Hijo de Dios, pues el que tiene los frutos del Espíritu Santo, tiene esto que es el amor, es un fruto del Espíritu Santo, espíritu y fe y pureza.
El Hijo de Dios, hermanos, tiene que apartarse, hermanos. Ya sabemos de todo aquello que lo va a querer contaminar, todos aquellos deleites de la carne, hermanos, que antes andábamos. El Hijo de Dios tiene que apartarse, tenemos que apartarnos de todo esto. Si en verdad queremos tener esa pureza que aquí está diciendo, pero esta pureza, hermanos, está refiriéndose especialmente para aquel que quiere ser un buen ministro de Jesucristo. Si yo quiero ser un buen ministro, yo tengo que cumplir estos requisitos que aquí está diciendo. Dice, entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura. Eso es lo que un hijo de Dios tiene que hacer, pero no solo el hijo de Dios. Eso es de que un buen ministro del Evangelio tiene que hacer. Pero si yo, hermanos, en lugar de leer esta palabra que a mí me edifica, que a mí me enseña, que a mí me exhorta, si yo en lugar de leer esta palabra ando allá perdiendo el tiempo, hermanos, como ya he dicho anteriormente, andar paseando en cualquier lugar, edificando a mi carne, a mi cuerpo, eso no me va a servir nada. Aquí me está diciendo que yo tengo que ocuparme, dice, en la lectura. No está diciendo que me ocupe en libros de cualquier tipo de estudio, hermano. No, me está diciendo que me ocupe en la palabra de mi Dios. Y dice, la lectura, la exhortación. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo la exhortación también. O sea que le está aconsejando al apóstol Timoteo, pero así también a un ministro del Evangelio, a un buen ministro le está diciendo que se ocupe también en la exhortación. Sabemos que la exhortación, hermanos, es como usted y como yo, a través de la palabra, hermanos, nos vamos a venir limpiando día a día. Pero si no hay exhortación, hermanos, muy difícil. Es la enseñanza. O sea, hermanos, que tenemos que enseñar. Si hablamos de enseñar, estamos hablando, podría decir, la enseñanza de lo que es el camino del Evangelio, en la enseñanza de la doctrina, pero así también en siendo un buen ejemplo. No descuides, dice, el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate, dice, en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea que si yo cumplo todos estos requisitos, hermanos, como dice aquí, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. O sea que la gente va a decir, sí, el hermano es un ministro de Jesucristo. Y no solo va a decir es un ministro, sino que va a decir es un buen ministro. Pero aquí aconseja algo, y oiga lo que le dice: ten cuidado de ti mismo. Cuando dice la palabra ten cuidado de ti mismo, yo siento, hermano, que me está aconsejando que yo tengo que tener cuidado. A veces yo puedo cometer un error, hermano, que yo puedo decir, yo tengo la razón en esto, tengo la razón en lo otro, pero tal vez yo puedo estar equivocado y mis demás hermanos pueden estar en lo correcto, ¿verdad? O sea que yo tengo llegar a ese conocimiento y decir, yo tengo el error. Mi padre antes me decía, hijo, me decía, aceptar los errores, me decía, es de hombre. Y yo siempre le he dicho a mi hijo, cuando vos cometas un error, aceptarlo. No, si tú lo cometiste, tenés que aceptarlo, no digas que no. Vos decís, sí, yo he cometido este error. Lo mismo tiene que ser el Hijo de Dios, hermano. Si yo sé que he cometido un error, yo tengo que aceptar mi error también. Dice, y de la doctrina, dice, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
O sea que si yo cumplo con todo esto, mis hermanos, si yo persisto en hacer esto, yo seré salvo. Y dice la palabra, y asimismo a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque si yo ando dando un buen ejemplo, estas personas, ellos van a reconocer que ellos están equivocados, que ellos están en un error. Y ellos también van a cambiar también. Y van a hacer lo que es más conveniente, lo que es mejor. O sea, lo que está en la palabra de Dios. Pero si yo vengo, hermanos, y yo ando dando un mal ejemplo, lastimosamente, como ya dije anteriormente, voy a ser de tropiezo para que alguien venga al camino del Evangelio. Pero yo sé que Dios me va a demandar eso a mí aquel día. Hasta aquí esta corta meditación, hermanos. Hasta aquí me ayudó Jehová nuestro Dios. Que Jehová nuestro Dios les bendiga y que a nuestro hermano Milton con nosotros.